¿Qué tal amigos? Pues seguimos con los videos del canal de YouTube. Me dejan otra consulta donde me comentan que una, dos, tres, cuatro, cinco hembras, seis hembras les ha pasado que se le atora el huevito, que si puede haber un virus en el aviario o qué es lo que está pasando. Primero que nada, amigo, déjame te digo que no hay ningún virus que cause que a las canarias se le atore el huevito, ¿vale? Desde ahí empezamos descartando eso. Podría ser alguna bacteria, como lo es la salmonela o la E. coli, pero en dado caso te daría huevos abortados, no que se atoren. Aquí, a mi parecer y a mi pensar, es que te falló la preparación de tus canarios, ¿vale? Vamos a ver los motivos por los cuales se puede atorar un huevito en la canaria. Pero amigos, los invito primero que nada a que se suscriban a mi canal, denle clic en suscribir, activen la campanita y de esta manera me estarán ayudando a mí y a mi canal a crecer un poquito más, ¿vale? Entonces, el primer motivo por el que se puede atorar un huevito en una canaria es que no tengan la edad correcta, ¿vale? Que tus canarias sean primerizas y aún así, amigo, aunque fueran primerizas no te pasaría con todas. Alguna te pondría bien, pero no habría tantas canarias con huevo atorado, ¿vale? Entonces, cuando no tienen la edad suficiente, lo que va a pasar es que las hembras no están bien desarrolladas de su, ahora sí que órgano reproductor, por lo tanto el huevo puede llegar a atascarse, vaya que se atore en la hembra y por siguiente pues no lo pueden poner y pueden llegar incluso a morir si no les ayudas, ¿vale? Ese va a ser el primer motivo. Otro motivo, como ya mencioné, y que creo que es el que te está pasando, es la preparación. La preparación, amigos, juega un papel importante en la temporada. Si no preparas bien a tus canarios, no vas a tener una buena temporada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a administrar una buena pasta de cría. Ya lo llevo mencionando desde hace muchos videos atrás que la pasta de cría juega un papel importante de 17 a 19% de proteína en cada kilo de pasta, ¿vale? Vamos a administrar verduras y calcio, amigos. El calcio, el hueso de jibia es importante también. En las hembras, la vitamina A, también el Vitafora es también importante para que la hembra pueda ahora sí que tener una buena temporada. Hay otro que es Vitafor Postura. Ese también se le puede dar, pero ese es cuando recién pone la hembra, se le empieza a administrar algunos días hasta que termina la puesta para favorecer un poquito ahora sí que a la formación del huevo, ¿vale? Pero en sí, la preparación, la alimentación, que aquí es donde siento que te está fallando, es muy importante. Otro motivo que podría ser que también te esté causando problemas es hembras muy gordas, amigo. Cuando tú preparas a tus hembras, si tuviste una buena alimentación, lo que se busca es engordarlas un poquito. Pero cuando te pasas en la alimentación y engordas demasiado a las hembras, ¿qué va a pasar? Que el vientre, como tal el vientre, vamos a suponer que mi dedo es el vientre, ¿vale? De la canaria. Tiene que terminar así, lisito. Pero cuando tú te pasas, el vientre se engorda. Se les llega a ver literal el bordito y la grasa por dentro se ve amarillita. Entonces, cuando tú notas eso en la hembra y tiene el vientre muy abultado, muy grande, es muy probable que también esté propensa a que se le atore un huevo. Las hembras muy gordas no van a tener una buena postura porque les dificulta la expulsión del huevo, ¿vale? Por el abdomen inflamado no pueden aventar el huevito con normalidad.
Eso es lo que yo haría, revisaría si mis hembras están demasiado gordas. Lo que haría es ponerlas a dieta. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a retirar la mixtura, vamos a poner poquita semilla negra y la pasta de cría no se la vamos a dar una semana. De esta manera la canaria va a disminuir la grasa, la reserva de grasa en el abdomen. Por lo general esto se hace durante 15 días. En esos 15 días la canaria va a disminuir la grasa y va a quedar ahora sí que un poquito más esbelta. Pero como estamos en temporada de cría, bueno, suponiendo que tú estés criando porque te están poniendo, ya lo que haremos es bajarla un poquito, no tanto, porque el desgaste se mantiene con la grasa que tiene la canaria de reserva, ¿vale? Entonces, eso es lo que haría yo, checar las hembras si están gordas. Y si no están gordas, amigo, básicamente te falló en la preparación y es por eso que se le están atorando los huevos. Cuando es una bacteria, básicamente no se atora, amigo. Si se llega a debilitar la hembra, esa es otra, que también la hembra esté débil o esté enferma y por siguiente no tenga la fuerza para ahora sí que expulsar el huevo, ¿vale? Pero como comentaba, por una bacteria que puede ser la E. coli, pero en esta bacteria lo que causaría es que los huevos se te aborten. Sí los va a poner todos, pero cuando los esté incubando y a los 5 días que tú los cheques, vas a notar que algunos pollos ya murieron. Se ven las venitas. Cuando ya llevas tiempo en esto, tú puedes ver un huevo a los 3 días, tú te das cuenta, incluso a los 2, ya finalizando el día, te puedes dar cuenta cuál huevo va a ser fértil porque la yema del huevo se hace más grande, ¿vale? Cuando se hace más grande, quiere decir que es muy probable que esté fértil. A los 3 días, tú vas a empezar a ver que las venitas se están formando. A los 4 y 5 días, ya vas a ver literal el embrión y se puede ver el corazoncito que está latiendo, ¿vale? Entonces, desde el tercer cuarto día tú vas a poder ver que el huevito en las venas ya se abortó. ¿Cómo lo vas a distinguir? El huevo se ve en las venas, pero se llega a ver una venita como si estuviera reventada, como si hubiera sangre por dentro. Eso es síntoma de un huevo abortado. Y aunque tú lo dejes, ya no te va a salir nada de ese huevo. Entonces, lo que va a pasar es que esa bacteria va a ocasionar que los huevos se te aborten, pero no te va a ocasionar que a las hembras se le atore el huevo, ¿vale? Entonces, amigo, es cosa de ir descartando, de checar cómo lo estás haciendo, cómo estás preparando a las hembras, si están gordas, si no lo están, si están en exceso, no lo están. Y básicamente la alimentación para que tengas una buena puesta, ¿vale? Espero que te ayude el video, amigo. Seguimos subiendo más contenido porque ya nos está ganando la tarde. Entonces voy a hacer al igual otro video más, o si no ya le dejamos así. Mañana continuamos, ¿vale? Amigos, los invito a que se suscriban al canal, síganme en Facebook como La Cría del Canario MX y también pueden buscarme como La Cría de Canarios MX, ¿vale? Por ahí me pueden dejar sus consultas, ya saben. Ahí regálenme un like, un comentario en los videos de aquí del canal, en los videos de mi página en Facebook. Y amigos, recuerden tener una buena alimentación con sus aves, una buena limpieza, y ahorita en temporada de calor, como es lo que está pasando, que el calor está demasiado intenso, pongan bañeras todos los días, o un día sí, un día no. No pasa nada si la hembra está criando, amigos. Eso no es verdad de que si pones la bañera y la hembra está criando, se van
aguangar los cascarones y se van a romper. No, amigos, no es verdad. Ustedes pongan la bañera porque le va a servir a la hembra para que aporte humedad, ¿vale? Un saludo, que estén bien y les dejo el video. Bye.